Falta poco para celebrar el aniversario de Are You Sure? Y en medio de tantos recuerdos, hay un momento que sigue siendo profundamente significativo para quienes han seguido la historia de complicidad entre Jungkook y Jimin. Un instante que ocurrió mientras estaban en Nueva York y que quedó grabado en la memoria colectiva por la intimidad, naturalidad y cercanía que se reflejó ante la cámara. En esa escena, Jungkook se acerca a la cama de Jimin. Supuestamente, su intención inicial era despertarlo, un gesto cotidiano. Pero lo que sucede después trasciende esa aparente intención. En lugar de limitarse a levantarlo, Jungkook toma una decisión distinta. Se acuesta a su lado. Lo hace con una suavidad que no parece improvisada, como si conociera bien el espacio junto a Jimin, como si ese lugar ya le fuera familiar. Se tumba a su lado y no se marcha. Permanece ahí, en calma, en silencio por un instante, en una proximidad que habla sin palabras. Lo más llamativo es cómo, en medio de esa cercanía física, inician un pequeño juego. Un juego en el que se percibe más que risa. Se percibe complicidad, entendimiento, confianza tejida a lo largo de años. Jungkook recuesta su cabeza en las piernas de Jimin. Es un gesto íntimo, no solo físico, sino también emocional. Jimin no se aleja, no lo empuja. En cambio, interactúa con él, como si estuvieran acostumbrados a esos momentos compartidos, a esos silencios y juegos suaves que solo dos personas muy cercanas entienden. Después, Jungkook se acomoda más. Se estira y se acuesta por completo a su lado. Jimin, en principio, parece resistirse ligeramente, como si quisiera mantenerse en el juego de evitar la cercanía completa. Pero Jungkook no se retira. Al contrario, intenta envolverlo con sus brazos. Lo hace con delicadeza, pero con insistencia. Y, como en tantas otras ocasiones, logra lo que busca: estar cerca, abrazar, sentir la presencia del otro. Jimin finalmente cede, se relaja y permanece junto a él. Jungkook se acurruca detrás de Jimin, pegando su cuerpo al suyo. Lo hace como si esa fuera una postura que han repetido antes, como si supiera exactamente dónde encajar su cuerpo al de Jimin. No hay rigidez, no hay incomodidad, solo una quietud compartida. Entonces, sin aviso ni necesidad de palabras, Jungkook da unos golpecitos suaves en la parte baja de la espalda de Jimin. Son palmadas que no parecen casuales ni torpes, más bien tienen la familiaridad de un gesto repetido, algo que forma parte de una rutina silenciosa, como una costumbre entre ellos. Esas palmadas no son fuertes ni juguetonas en exceso, son un punto medio entre lo tierno y lo cotidiano, como si fueran parte de una señal privada entre ellos. Jimin no reacciona con sorpresa ni molestia. Lo acepta, lo permite, como si lo conociera demasiado bien. Como si eso ya hubiera sucedido otras veces. Como si ese fuera un espacio íntimo que ambos entienden sin necesidad de explicarlo. Lo que hace que este momento sea tan significativo no es un gesto específico, sino el conjunto de todos ellos. Es la manera en que Jungkook elige no irse. Es la forma en que Jimin lo permite. Es la conexión sin necesidad de diálogo, la armonía en los movimientos, el lenguaje corporal que se adapta entre ambos como si fuera una coreografía espontánea. No hay tensión, no hay actuación, solo hay presencia. Y esa presencia, esa cercanía fluida, ese juego que termina en un abrazo compartido, dice mucho más de lo que las palabras pueden alcanzar. Es un fragmento breve pero intenso. Es uno de esos momentos que parecen pequeños, pero que en realidad revelan mucho. La comodidad profunda, la ternura que no se grita, el cuidado que no necesita demostrarse de manera pública para ser real. Un momento en el que Jungkook no necesitó pedir permiso para acercarse, y en el que Jimin no necesitó palabras para aceptar. Así, en medio de una ciudad que nunca duerme, en una habitación compartida, frente a una cámara que captó más de lo que tal vez estaba previsto, se reveló una de las escenas más puras de conexión entre ellos. No por lo explícito, sino por lo tácito. No por lo dramático, sino por lo constante. Porque en esa simple imagen, una cabeza recostada, un abrazo por la espalda, unas palmadas suaves, hay una historia de cercanía que va más allá de la superficie. Un instante que para quienes han seguido a Jimin y Jungkook durante años, sigue siendo uno de los más genuinos y memorables.